Comentario Marcos capítulo 4. Marcos introduce la palabra parábola en capítulo 3, versículo 23 y la usa 7 veces en este capítulo. Capítulo 4, versículo 2, versículo 10, 11, 13, 33 y 34. La palabra significa lanzar a la par de algo. Jesús usó imágenes familiares para ayudar a explicar las verdaderas verdades espirituales acerca del reino. Versículo 11, versículo 26, versículo 30. Usó esta analogía para alertar al descuidado e instruir al interesado y, no obstante, ocultar la verdad que podrían usar en su contra los enemigos. Versículo 10 al 12. El capítulo presenta 4 responsabilidades del pueblo de Dios. Sembrar. Versículos 1 al 20, 30 al 34. Jesús explicó la parábola y enfatizó que conocerla era básico para comprender las demás parábolas. Versículo 13. Voy a hacer Mateo capítulo 13. A menos que nuestros corazones estén preparados para recibir la semilla de la palabra, no creceremos en gracia o conocimiento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. El sembrador originalmente fue Jesús, quien vino enseñando la palabra de Dios, la semilla, y buscando una cosecha. Hoy cualquiera que habla a otros de la palabra de Dios está sembrando la semilla. Como semilla, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y cuando se cultiva puede producir fruto. Sin embargo, hay fuerzas que batallan en contra de que la semilla lleve fruto. El diablo arrebata la semilla de los corazones endurecidos. Versículo 4 y 15. La carne produce una respuesta temporal en los corazones superficiales. Versículo 5 y 6, 16 y 17. Y el mundo ahoga el crecimiento en los corazones atiborrados. Versículo 7, 18 y 19. El buen terreno representa el corazón preparado que recibe la semilla y produce una cosecha en varios grados. Fruto, más fruto, mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Muchos pueden creer o decir, de acuerdo a su propia creencia o a la creencia que aprende en sus iglesias, que estos 4 tipos de siembra que menciona Mateo y Marcos representan a los 4 niveles de un cristiano, y que según la mayoría de las iglesias son muchos cristianos los que pierden su fe o su salvación. Pero eso es totalmente equivocado, ya que, por ejemplo, si uno siembra una semilla y ésta no crece, la semilla muere y el árbol o la planta que creció también muere. Lo mismo, en cierto modo, podríamos decir de una semilla que crece y da
árbol y ramas, pero no da fruto, en sí misma es una semilla muerta, como por ejemplo la parábola de la higuera, que Jesús maldijo porque no le daba frutos. Lo mismo ocurre en los primeros 3 siembras de esta parábola. En realidad no representan a los verdaderos cristianos, sino solamente a religiones llamadas cristianas o iglesias llamadas cristianas que no entienden la Biblia y por lo tanto no pueden llevar fruto. Es significativo que 3/4 partes de los corazones no produjeron fruto. Nunca nacieron realmente de nuevo, y no todos los corazones que fructificaron produjeron a 100 por 1. A medida que sembramos la semilla con nuestra predicación, enseñanza o testimonio, no debemos desanimarnos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Salmos 126, versos 5 y 6. Porque Dios usará su palabra como crea conveniente y nunca se desperdiciará. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 11. Tampoco podemos entusiasmarnos por el crecimiento falso de hermanos o iglesias. Versículo 30 al 34. Una semilla de mostaza es pequeña, pero cuando crece produce una planta grande, no un árbol. Aquí se sugiere que Satanás, las aves en el árbol, versículo 15, promoverá un falso crecimiento que dará la oportunidad al enemigo para que trabaje. Ver también la parábola del trigo y la cizaña. En las Escrituras, un árbol grande simboliza un reino mundial considerable. Ezequiel capítulo 17, versículos 22 a 24. Capítulo 31, versículos 3 al 9. Daniel capítulo 4, versículo 20 a 22. El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido una minoría. El aumento de iglesias en estos siglos no implica un aumento verdadero de creyentes verdaderos ni de verdaderos creyentes salvos. Implica que el hombre en sí mismo es religioso, pero su misma religión le impide conocer y entender la Biblia y por lo tanto le impide entender y conocer el plan de la salvación. Por eso en su pensamiento religioso cree que la salvación tiene que merecerla, ganarla y retenerla para sí de algún modo, sobre todo por las obras. Por eso que la iglesia profesante o la mayoría de las iglesias son muy parecidas a un árbol grande, con muchas ramas, pero sin fruto. Es decir, sin verdadera salvación. Como dijo Juan el Bautista,
hacer frutos dignos de arrepentimiento. Debemos brillar, versículo 21 al 25. La palabra oír se usa 3 veces en este capítulo y se refiere a una persona que recibe internamente la verdad de Dios. Así como el suelo recibe la semilla, debemos tener cuidado de cómo oímos. Lucas capítulo 8, versículo 18, y de lo que oímos. Marcos capítulo 4, versículo 24, porque esto determina lo que diremos a otros y lo que creamos. No recibimos la palabra para que la disfrutemos solos, la recibimos para darla y compartirla, así como una lámpara da de sí misma para proveer luz a la casa y a las personas. Dice Mateo capítulo 5 versículos 15 y 16 y Lucas capítulo 11 versículos 33 y 36 al 36. Cosechar, versículo 26 al 29. Esta parábola puede resumirse en 4 palabras. Sembrar, versículo 26, dormir, versículo 27, crecer, versículo 28, cosechar, versículo 29. Todo lo que podemos hacer es sembrar la semilla. El único que da el crecimiento es Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Nosotros no podemos hacer crecer a la semilla. Es más, ni siquiera comprendemos por completo cómo crece la semilla. Nuestra tarea es sembrar la semilla y vigilar para cuando la siega esté lista. Juan capítulo 4, versículo 35 al 38. Aunque a veces dormir es grado de pecado, Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11. Aquí simplemente nos recuerda que las personas que trabajan duro necesitan descansar. Si los trabajadores no se cuidan, no podrán hacer la obra que Dios les ha llamado a hacer. Confiar. Versículos 35 al 41. Jesús completó la lección y luego les hizo a los discípulos un examen inesperado. Habían escuchado la palabra de Dios y esa palabra debía incrementar su fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué cosa fallaron? El examen no es desusado que tormentas terribles caigan de repente en el mar de Galilea, aun cuando ésta puede haber sido de origen satánico. La palabra reprendió en el versículo 39 es la misma que Jesús usó cuando se enfrentó a los demonios. Tal vez el enemigo estaba tratando de evitar que Cristo llegara a Gadara, donde liberaría a 2 endemoniados del poder de Satanás. Con Cristo en su barca puede sonreír en la tormenta, si su fe está en Él y solo en Él.